Hola nuevamente. Vamos a discutir en este vídeo sobre HDBaseScan. ¿Qué es HDBaseScan? Un algoritmo utilizado para clustering, es decir, para el agrupamiento de datos y descubrimiento de datos, por supuesto. Este es un algoritmo no supervisado. Vamos a tratar de agrupar datos sin ninguna etiqueta previa referente a otros algoritmos de clasificación. En este caso queremos descubrir cómo esos datos están enlazados entre ellos. Entonces, para ello les propongo utilizar HDBaseScan. Este es un algoritmo de jerarquía y a la vez de densidad. Es decir, vamos a combinar lo que habíamos en otro vídeo discutido sobre clustering jerárquico y clustering por densidad. Vamos a continuación a hablar de esto. Primero será pues importar HDBaseScan, pero si no han instalado HDBaseScan, pues les propongo que utilicen este código que tengo aquí, ¿verdad? Lo pueden copiar y entonces van a poder instalar HDBaseScan en su editor de Python o con el Jupyter Notebook como yo estoy utilizando ahora. Hay diferentes formas, ¿verdad? Pueden observar este que tengo aquí o con el pimp pueden utilizar esto. Ok, ¿quién desarrolló HDBaseScan? Bueno, estas tres personas que tenemos aquí, Campello, Mulavi y Sander, propusieron HDBaseScan como un algoritmo de clustering, mejorando para ello el DBScan. Hay muchísima información sobre cómo HDBaseScan mejora a DBScan. Okay. Para más información, les propongo también que puedan entrar a la página web de Ian McInnes, que es la persona, por supuesto, que ha escrito en Python HDBaseScan. Aquí pueden en esta página web encontrar muchísima más información. ¿Verdad? Entonces, vamos al asunto. Primero, discutir qué es HDBaseScan o cómo HDBaseScan trabaja. En otro video anterior he discutido HDBaseScan, cómo funciona HDBaseScan en R. Les dejo la descripción también sobre este video. ¿Verdad? Entonces, repito, ¿cómo trabaja HDBaseScan? Si tenemos múltiples puntos, por ejemplo, los puntos en azul que ustedes pueden observar, punto rojo y punto verde, entonces tenemos información no solamente en 2 dimensiones, ¿verdad? Sino que en muchísimas dimensiones, ¿verdad? Sin embargo, para fines de visualización vamos a trabajar en 2 dimensiones en nuestro caso. Entonces quiero agrupar mis datos. En DBScan tenemos algo que se llama la distancia entre los puntos, ¿verdad? Entonces, también tenemos algo que se llama un epsilon, es decir, un radio de cuántos otros puntos puedo enlazar. Sin embargo, en HDBaseScan no necesitamos del epsilon. Lo que necesitamos es un mínimo de puntos para crear un clúster. ¿Ok? Entonces, decimos, por ejemplo, necesito 15 puntos para crear un nuevo punto que va a pertenecer a un clúster o que crea un clúster. Entonces, aquí, por ejemplo, digamos que son 6. Entonces viene este punto azul y busca a su alrededor 6 puntos, a lo menos 6 puntos, para tener una distancia. Ojo, ¿verdad? Cada punto en nuestros datos va a tener su propia distancia para poder crear núcleo o un clúster, ¿verdad? Entonces es lo que le llama core distance, distancia de núcleo. Vean bien que esta distancia de él es muy diferente que esta otra distancia del punto en verde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para poder obtener 6 puntos alrededor suyo, él tuvo que obtener esta distancia, ¿verdad? Esta distancia mínima. Lo mismo el punto en rojo, para obtenerlo. Lo mismo el azul sería, ¿verdad? Fíjense bien que las 3 distancias son diferentes en cada una de ellas. Ok. Luego, entonces, cada uno de ellos va a tener su distancia mínima. Luego, va a tener que comparar la distancia entre cada uno de estos puntos, lo que se llama la Mutual Retrievability Distance. Es decir, la distancia mínima de alcance, ¿verdad? Mutual Retrievability Distance. En este caso va a ser, por definición, la distancia máxima. ¿Por qué máxima? Bueno, porque tal vez esta distancia es más grande que esta, es decir que core distance tiene que ser mayor que esta otra core distance. Y entonces la distancia entre A y B también vamos a tener que comparar. Si esta línea en amarillo es mayor que esta, pues es mejor utilizar esta que tenemos acá. Y lo mismo en verde, ¿verdad? Por eso se utiliza la máxima, ¿verdad? Entre estas 3. Entonces, una vez definido una columna, podemos decir, ¿verdad? Entre cada una, bueno, realmente es una matriz de distancias. Entre cada una de ellas, podemos comenzar el algoritmo HDBaseScan. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer HDBaseScan es cortar por jerarquía, por eso es que es muy importante que se llama HDBaseScan, ¿verdad? La jerarquía, y va a tratar de encontrar cuál es esa mejor distancia a utilizar para poder crear clusters, ¿verdad?
qué mejor, por supuesto, que este D sea lo mínimo posible para poder obtener cluster, ¿verdad? Eso es lo que hace HDBSCAN. Primero, tenemos un número mínimo de puntos para crear clusters. Cada uno de los puntos entonces va a tener su propia distancia para poder crear cluster, ¿verdad? Luego, vamos a tener para también asociado entre una pareja de puntos la Mutual Reachability Distance, o la distancia de alcance entre ellos, ¿verdad? Mutua. A partir de ello se van a crear entonces lo que llamamos los mínimos spanning tree, que vamos a ver a continuación. Y entonces, ¿cómo cortar estos árboles a lo mínimo posible, ¿verdad? De tal manera de tener un mejor grupo de clusters. Si vale la asociación de palabras. Entonces tenemos acá. Primero vamos a cargar, utilizando ya Python como tal. Tenemos Pandas, NumPy, Matplotlib, por supuesto para la gráfica. Y si queremos utilizar Seaborn también, por supuesto. Y HDBSCAN, como ya lo he instalado, por supuesto. Entonces, lo primero como pueden observar aquí es la definición de HDBSCAN que tenemos aquí. Si aproximar el spanning tree, si queremos generarlo o no. Vean que en general usualmente no generamos el árbol mínimo, ¿verdad? No se genera usualmente cluster size. Por definición es 5, si no lo escribimos también. Es decir, va a tomar 5, ¿verdad? Como el mínimo de puntos para crear un cluster, 5. Ok. Y así sucesivamente. Algo muy importante es la distancia euclidiana. Por supuesto hay otras. Esta es la más utilizada ahora, pero también por supuesto hay muchas más. Y les menciono, por ejemplo, el CityBlock, Mahalanobis, Manhattan y Minkowski, que se tienen que adaptar según los datos con que estemos trabajando, por supuesto. Y podemos tratar cada una de estas distancias para mejorar la agrupación que estemos trabajando. Entonces, veamos, continuamos. Entonces aquí tengo un grupo de datos que ustedes pueden utilizar de scikit-learn, llamar a MakeBlobs, que son datos sintéticos, ¿verdad? Que ustedes pueden manejar cuántas muestras, ¿verdad? 2000 en nuestro caso, de puntos, centros, es decir, a partir de 4 grupos vamos a crear esos 2000 puntos. El número de features, es decir, el número de columnas con que quiero trabajar, y vean bien que aquí he creado 10, ¿verdad? Esto nos sirve para poder comparar pequeño número de grupos o clusters, generar pequeños clusters, ¿verdad? Así como múltiples dimensiones, ¿verdad? Aquí podríamos incluso colocarle 50 y poder utilizar el algoritmo para muchísimos datos, muchísimas columnas y así ponerle mayor complejidad al problema, ¿verdad? Y poder comparar. ¿Con quién HDBSCAN? Pues con K-means, con DBSCAN o con otros que hemos discutido, por supuesto, como ser el clustering jerárquico, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto. Voy a poner al final del video, por supuesto, una comparativa entre lo que hemos discutido previamente de K-means y de algoritmo jerárquico con HDBSCAN. Y vamos a ver los resultados finales. Entonces tengo 2000 y 10. Pueden observar que son 2000 puntos, 10 columnas. Y tenemos aquí una diversidad de puntos, por supuesto. Aquí, entonces lo primero es generar mi gráfico con que tengo, ¿verdad? Entonces pueden utilizar, vamos a utilizar el diagrama de puntos, ¿verdad? El diagrama de puntos, el scatterplot. Llamo con Matplot. Y solamente voy a utilizar la primera dimensión y la segunda dimensión con un color azul. Okay, eso es lo que nos genera. Tenemos 4 grupos que se pueden marcar completamente, ¿verdad? Cualquier algoritmo de clustering debería de ser capaz de reconocer estos 4 grupos, ¿verdad? Por supuesto, entonces HDBSCAN debería de ser muy fácil esta tarea, ¿verdad? Entonces veamos, ¿cómo se llama a HDBSCAN? Entonces, HDBSCAN es nuestra biblioteca y llamo a la función HDBSCAN y para ello también voy a cambiarle aquí. Recuerden que el valor para determinar era false para la generación del minimum spanning tree, ¿verdad? El árbol de expansión mínimo posible, ¿verdad? Y entonces, una vez creo a mi objeto cluster, y entonces le voy a ajustar cluster con mis datos que se llamaban blobs, donde tengo 10 dimensiones y 4 diferentes grupos. Entonces aquí me dice que lo ha creado, ¿verdad? Lo ha ajustado también. Y entonces puedo desplegar con labels cada una de las etiquetas, es decir, el primer punto va a ser en el primer grupo, el segundo en el tercer grupo y así sucesivamente. Muy difícil para el ojo humano, por supuesto, decir, ok, este punto debe estar conectado con este, ¿verdad? Ya que tenemos 10 dimensiones, muy difícil. Entonces pueden observar que una vez he ya ajustado mi algoritmo, voy a llamar a crossTab, una tabla cruzada, ¿verdad? Y vean bien que voy a contar cuántos grupos
tiene diferente, ¿verdad? Y le digo, cuénteme los diferentes valores. Entonces me dice, hay 500 puntos para el primer grupo, 500 para el segundo, y así sucesivamente. Ojo que HTVScan no tiene problemas a la hora de distinguir outliers, ¿verdad? Como K-means tiene ese problema, ¿verdad? HTVScan es igual que DBScan, que no tiene problemas para distinguir puntos que no deben de estar en un grupo, ¿verdad? Sino que son outliers, valores extremos que no vamos a etiquetarlos como tal y nos quedan como ellos, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Con un negativo 1. Veamos aquí también las probabilidades de que pertenezca a ese grupo. Miren, cluster probabilities va a ser la probabilidad que pertenezca a ese grupo, ¿verdad? Entonces, vamos a la hora ahora y entonces veamos aquí lo que se llama un árbol condensado o el dendrograma, ¿verdad? Ya hemos discutido sobre el dendrograma en el pasado, ¿verdad? Y vean bien lo que tenemos aquí. Nos indica entonces que hay 4 clusters visibles. ¿Por qué puedo ver 4 clusters visibles aquí cuando se ha utilizado el dendrograma? Por supuesto, porque tengo un gran grupo aquí de puntos asociados a cada uno de estos ramales, ¿verdad? Diferentes ramas. Y me dice, ok, lo que tenemos aquí son 2000 puntos para este color en amarillo. Si bajo un poco más el valor delta, que es el que se utiliza para esta jerarquía, ¿verdad? Encuentra el valor óptimo lambda, ¿verdad? Esto lo hace el algoritmo, ¿verdad? Y el número de puntos. Vean bien que tenemos alrededor de entre 0 a 500 grupos entre cada uno de ellos, ¿verdad? Como acabamos de ver, ¿verdad? Que hay 500. Acá pueden observar el grupo de colores. Es decir, que a partir de todo este cálculo de estas distancias, pudo contabilizar que habían 4 grupos. Encontró el mejor lambda posible para poder hacer el corte, ¿ok? El mejor corte. Esto, vimos en el agrupamiento por jerarquía, nosotros indicábamos cuál era el mejor corte, ¿verdad? Pero aquí HTVScan no necesita de ello, ¿verdad? Es una ventaja sobre aquel algoritmo. Así como he mencionado una ventaja sobre K-means. Corta donde es lo mejor posible, ¿verdad? Y para ello se utiliza el lambda. Entonces, vemos aquí también y le digo, ok, seleccióneme dónde están esos clusters, muéstramelos. Vean que es el mismo código anterior, pero select clusters equal true. Me va a mostrar entonces cuáles son esos clusters que me está mostrando, ¿verdad? Y entonces me dice select cluster true y vean bien que lo coloco acá, ¿verdad? Y para ello utilizo simplemente una paleta de colores de Seaborn. Vean bien que me muestra, estos son sus 4 clusters. Perfecto. Y entonces, ¿qué más puedo observar? Bueno, puedo graficar mis mismos puntos. Vean bien que esto es lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí teníamos un color azul, pero ahora le vamos a dar un color basado en las etiquetas. Entonces, cluster labels. Llamo a mi algoritmo y las etiquetas con que me creó mi serie o me agrupó mi serie de puntos. Labels contiene eso. Recuerden que labels va a ser esa columna dentro de cluster que tiene mi serie de valores a qué grupo va a pertenecer. 0, 1, 2 o 3, porque tenemos 4 grupos. Y ustedes pueden ver que realmente fue capaz, comparan este con el anterior, de poder identificar esos 4 grupos que para los humanos era muy fácil, como les dije, ¿verdad? Que pueden observar fácilmente, ¿verdad? Y entonces este sería el minimum spanning tree. Pueden observar que mutual reachability distance, le tenemos marcado aquí, una vez encontrado el mejor lambda posible, cortó también esa distancia o la distancia mínima que debería de tenerse, ¿verdad? Mínima, pero a la vez que era máxima entre puntos, ¿verdad? Vean bien que tenemos aquí valores entre 2 y 4, entre valores de 2 y 4, y los demás son distancias muy grandes, por tanto son cortadas, ¿verdad? Todos estos puntos estaban muy cerca entre sí, por eso a la hora de hacer el corte de la distancia fueron separados, pero esta distancia era muy grande, ¿verdad? Así es como trabaja HTVScan. Calcula distancias entre cada uno de los puntos, pero también calcula cuál es la distancia para que este punto se convierta en un clúster, ¿verdad? Y entonces comienza a unir cada uno de los puntos. Aquí ya lo hemos cortado, por supuesto, pero anteriormente todos estos puntos estaban conectados entre sí. Y vino HTVScan, creó un dendrograma, calculó el mejor lambda posible, se corta y entonces se encuentra la mejor distancia posible, y a partir de esa mejor distancia posible se ha cortado el árbol y entonces detecta que estos son los 4 grupos, ¿verdad? Así es como trabaja HTVScan. Y también tenemos acá otra manera, es que si ustedes tienen una matriz de distancias previamente, vean bien que no es necesario tener esas puntos, sino que simplemente las distancias para otros fines, ¿verdad? Como voy a mencionar luego. Entonces tengo las distancias
y simplemente le digo, ok, me va a crear un objeto HDBScan que se llama cluster, pero le voy a introducir una serie de distancias ya previamente calculadas, pre-computed, como pueden observar acá. Entonces a la hora de que yo llame a cluster y ajuste, le voy a ya saber cluster que es un objeto que tiene distancias y que esas distancias son las que va a utilizar para calcular ¿qué cosa? Mutual Reducibility Distance, ¿verdad? Y por ende, en calcular el minimum spanning tree, dendrograma y lambda, por supuesto, ¿verdad? No tiene que calcular las distancias entre cada uno de los puntos porque ya previamente fue calculado. Esto nos puede servir para ahorro, ya que por supuesto, vean bien todo lo que hace HDBScan. Si tenemos 50.000, 100.000 puntos, toma su tiempo, ¿verdad? Es un algoritmo no muy rápido, como podemos decir K-means, una comparativa de tiempo. K-means hace mucho más rápido el trabajo que HDBScan, ya que HDBScan es una unión, como menciono, de dbScan, mucho más rápido, y de agrupamiento por jerarquía, que es un poco tardado también. Entonces, si combinamos estos dos, por supuesto, HDBScan no es el más rápido, ¿verdad? Eso es muy importante. Si tenemos un grupo de datos que son fácilmente o pensamos que son fáciles de separar y de agrupar, entonces HDBScan pues va a ser el que va a tardar más de los demás, ¿verdad? Pero como pueden observar, es muy eficiente. Solamente tengo que darle el mínimo de puntos que yo pienso para obtener un clúster, ¿verdad? Mínimo de puntos para poder crear un clúster, y por ende entonces no necesito decirle cuál es dónde va a ser corte, el número de clústeres, sino que él mismo me va a indicar. Entonces, este va a ser el primer ejemplo. Vamos a continuar con un segundo ejemplo a continuación, y entonces no se vayan.